Pero muy buenas noches, amigos de Planeta Vinotinto. Hoy, capítulo 14 del Foro Pijao, del infierno al cielo. Deportes Tolima, los 5. Recordemos, el día de hoy tendremos un invitado muy especial que ya estaremos presentando, por supuesto, ahí está en sus pantallas. Quien les habla en esta noche, siendo las 7:08, es Juan David Alvis, el emperador de los datos y las estadísticas, como siempre rodeado de los mejores compañeros, panelistas e invitados aquí en esta su página Planeta Vinotinto. Recuerden que nos pueden seguir desde cualquier plataforma en Facebook como Planeta Vinotinto, donde se emite este en vivo, los podcasts que van a YouTube en Planeta Vinotinto Oficial, también en Instagram como Planeta Vinotinto y por supuesto en Twitter como @hinchas. Por supuesto, me pueden seguir en mis redes sociales como @Juan Emperador en Instagram o @Juan en Twitter, donde podemos encontrar toda la información. Recuerden hoy que en este capítulo trataremos todas esas preguntas que ustedes tengan sobre lo que fue el paso del Deportes Tolima en la segunda edición y el ascenso a la primera, y por supuesto un conglomerado de la historia campeón del 2000. Y no siendo más, 7:09 de la noche, 2:09 de la mañana en París y por supuesto 7:09 en Islamabad, Pakistán, donde tenemos sintonía mundial a esta hora. Tenemos el gusto y el privilegio de presentar a Juan David, el Caballero Rincón, y por supuesto a nuestro invitado, Anuar Muñoz. Juan David, adelante usted con toda la información deportiva, el resumen y la dinámica que manejaremos el día de hoy. Claro que sí, hombre Juan, feliz noche para usted y por supuesto para su familia, que yo sé que hasta ahora está muy conectada, su señora madre ahí atenta a esta transmisión. Hoy un tema que pues a mí no es que me traiga muy buenos recuerdos, no me gusta mucho hablar de lo que tiene que ver con el ascenso y el descenso, pero pues finalmente ese es un tema que marca el derrotero de los equipos importantes y de los equipos que han trasegado en el fútbol profesional colombiano. Hoy tal vez las noticias más importantes en lo que tiene que ver con el mundo del deporte, pues hay una que yo creo que ha marcado como la tendencia en el día, y es la decisión que se ha tomado por parte del Real Madrid con lo que tiene que ver con los contratos o la relación contractual con la plantilla, en especial los jugadores, ¿no? Y es que han tratado de acordar una reducción salarial. En principio se está hablando de un 10%, que en lo personal me parece que no tiene ningún asidero, y dependiendo si el equipo, si definitivamente no se sigue jugando, será el 20%, lo cual también me parece que no tiene razón de ser. Hoy también es una fecha muy especial porque se están celebrando, por así decir, 19 años de aquella jugada o aquella celebración más bien famosa de Juan Román Riquelme al mejor estilo del Topollillo, luego de marcar el 3-0 en un clásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera. Recordemos que esa jugada básicamente es un penal, patea a Riquelme, tapa, o sea, medio ataja Constanzo, la pelota se levanta y Riquelme salta y de cabezazo la manda a guardar y arranca a correr hasta el punto donde confluyen la línea que divide el terreno de juego con diría uno que es la lateral oriental del estadio de la Bombonera, y se manda, se lleva los brazos a las orejas, más o menos así como me pueden ver a mí ahora, haciendo el gesto típico del topollillo. Y el tema es que... ¡El topollillo! Sí, señor. El tema es que apenas hasta ahora se empieza a conocer cuál era el sentido de la celebración. Y viene un tema muy de lo que se está viviendo hoy en el tema salarial. Y es que Mauricio Macri, que para ese entonces fungía como el presidente de Boca Juniors, no les había pagado 2.5 millones por unos premios. Entonces, pues un poco como, venga, no se haga el sordo, no se haga el de la oreja mocha y pague. Pero bueno, esos son como los datos de hoy.
Y lo que le decía ahora extra micrófono, y pues por supuesto también para nuestro invitado, mire la belleza de camiseta que tengo hoy. A ver, yo me corro para acá para que la pueda ver. Ahí ya la identificó. Sí, señor, la camiseta de La Roja, que ganó ese apodo en el Maracaná, vendiendo a... Y seguramente, mi querido Juan... Buenos recuerdos porque con esa camiseta... Sí, señor. Sí, eso le iba a decir. Mire, seguramente, mi querido Juan, ahora que presentemos a nuestro invitado, porque ya algo hablamos extra micrófono mientras arrancábamos, le va a traer un muy buen recuerdo esta camiseta. Le voy a mostrar, obviamente aquí me da pena con la gente, pero pues hay que hacerlo para que vea por qué es tan bonita. Mire, no sé si ella alcanza a ver. ¿Usted sí, señor. Usted sabe que me toca usar gafas para poder ver, pero ahí lo veo clarito en la cámara. Bueno. Bueno, mi querido Juan, le doy paso entonces para que por favor presente a nuestro invitado, que hoy está en una tierra que para mí es preciosa, disfruto cada vez que voy. Es una ciudad hermosa, tengo muy buenos recuerdos, tanto de lo bueno como de lo malo, porque me tocó vivir una tragedia que ellos vivieron muy de cerca, porque para esa época vivía en Santiago de Cali yo. Don Juan, lo dejo para que haga la presentación entonces. Por supuesto, gracias por esa información, también por los aportes, por esa bella camiseta de la selección chilena campeona de América. Y recordemos, por supuesto, hoy, abril 8 de 2004, se jugaba en San Cristóbal, por la fecha 5 del grupo 6 de la Copa Libertadores de América, el partido entre Deportivo Táchira y Deportes Tolima, que infortunadamente perdía 2-0 con goles de Ernesto Paniguti y Germán Veraza. Don Anuar Muñoz desde Popayán, pero muy buenas noches. Hoy la presentación un poco larga, pero por supuesto, cuando se tiene un gran invitado hay que hablar de todo un poco para que usted, caballero, nos pueda acompañar. ¿Cómo me le va? Y por supuesto, ¿qué nos trae para el día de hoy? Hola, Juan David. Y Juan David Rincón, un saludo muy especial, como lo decía Juan David, sí, desde acá, desde la ciudad de Popayán, la ciudad blanca, que por primera vez desde hace muchos años suspendió la Semana Mayor. Hoy sería miércoles santo, ya estaría saliendo la procesión de acá, desde nuestra ciudad, desde la iglesia de la Ermita, una de las tantas iglesias que tenemos acá en la ciudad de Popayán. Pero pues toda esta situación que conocemos por esta pandemia nos tiene resguardados, y que ojalá esta sea la invitación para toda la gente que sigamos en esto. Entiendo que es un poco duro la situación como se está viviendo, porque la parte económica se está viendo muy afectada, pero ojalá que con el favor de Dios y la colaboración de todos, porque es nuestra vida la que está en juego, pues sigamos cuidándonos, resguardándonos. Y para los que nos gusta el fútbol y los datos y las cosas, pues yo creo que es un momento ideal para poder desatrasarse, para poder concluir trabajos que se han iniciado y que por falta de tiempo no se han hecho, pues sea el momento para dedicarle el tiempo, y para eso estamos. Agradecer a Planeta Vinotinto por la invitación, porque sé que son seguidores de los datos, de la primera vez. Tuvieron, como lo decía Juan David al inicio, el Deportes Tolima por allá en el año de 1994, visitando, digo yo, el mal llamado sótano de la B, porque hay muchos periodistas que lo llaman así, pero bueno, pues el calificativo que se le da creo que es como un poco fuerte, ¿no? Pero pues es la situación en que viven los equipos. Afortunado el cuadro Pijao, que cae en el año 93, está en el 94, hace una muy... termina con 24 jornadas de invicto en el torneo de la Primera B. Es una muy buena racha, y logra en ese año 94 lograr su ascenso, y desde ahí se ha convertido en uno de los equipos insignes del fútbol profesional colombiano. Bueno, Anuar, antes por supuesto de la pregunta que tendrá nuestro compañero y colega Juan David Rincón, yo le quiero preguntar, ¿cómo nace esta intención, como esta tarea
de ser estadígrafo del torneo de ascenso, porque para nadie es un secreto, y usted nos contaba extra micrófono, es difícil encontrar un poco esta información, pero yo veo que de los pocos que conocemos el tema de torneo de ascenso, usted es de los más preparados, si no el más preparado, y por supuesto es muy bonita, ¿no? Tener en cuenta una edición que quizás está un poco más olvidada y que no se le ha dado la verdadera trascendencia que debe merecer. Juan David, gracias por tus palabras y bueno, yo creo que todos tenemos nuestro granito de arena para aportar y todo empieza, le contaba extra micrófono a Juan David, que todo empieza por un computador. En el año 2003 compro un computador y como es ahora, o sea, la comillas, ignorancia tecnológica, pues era la primera vez que tenía un computador, empecé a aprender de esos grandes, de los PC blancos, de esos, y empecé a meter datos. En ese tiempo acá existía el equipo Dimerco Real Popayán, estamos hablando del año 2003, entonces empecé a meter datos en el computador, a tratar de aprender gracias a mi hermano, él pues está un poco adelantado en eso, él me enseñó un poco. Empecé a meter los datos y a recopilar, porque siempre desde niño, déjame decirte, Juan David, tengo nuevo, en la revista Nuevo Estadio, desde por allá 1993, 91, cuando guardaba lo que mi señora madre me daba para el descanso, lo guardaba y podía comprar la revista de Nuevo Estadio, que a propósito en esta cuarentena tengo por organizar, tengo casi 8 bolsas llenas de puras revistas Nuevo Estadio, quiero organizarlas, darles un orden, porque esa es una muy buena bibliografía. Entonces desde ese tiempo yo empezaba, llega el computador, empiezo a meter los datos, y empieza en la ciudad de Bogotá, no sé si recuerdan el Diario Deportivo. En el Diario Deportivo existía una sección que se llamaba Sí se ve. Resulta que esta sección logro contactar a los que escribían para eso, y era una camada de jóvenes que estaban haciendo su trabajo de grado de la Universidad Javeriana sobre la Primera B. Entonces me contacto con ellos y ahí es donde me relaciono con ellos, que son en ese tiempo los de la página de Código Fútbol. Entonces, desde esa época, estoy hablando de 2003, empiezo a recopilar datos, ya me conecto con ellos, viven en Bogotá, llegamos a un acuerdo mutuo de trabajo sin dinero en intercambio, porque no lo había, o sea, el hobby era eso. Y empezamos a conseguir datos, se da la oportunidad de que ellos consolidan, o sea, terminan su trabajo de grado, se gradúan y quedan varios, pues hicieron su trabajo, era lo que tenían que hacer y se despidieron, se fueron y fueron quedando muy pocas personas, y hoy en día solamente una de ellas está a cargo de la página, que se llama Juan Manuel Tello Sandoval, y él ha sido un punto fundamental porque estando él en la capital de la República nos consigue el ingreso a Dimayor. Cuando estaba lo del torneo Postobón, para poder entrar a Dimayor, logramos entrar con el permiso de Postobón y logramos tomar todas las fotografías desde el año 91 de todas las planillas de la Primera B hasta el año 2012. Logramos tener todo ese compendio de planillas, y eso es lo que hemos estado organizando. Estamos en esa tarea, como te digo, y ese es más o menos a grandes rasgos pues el gusto por esto. También se me ha abierto la posibilidad de estar en la radio gracias al trabajo de las estadísticas, y ahí vamos. O sea, mi profesión es ser docente en un colegio acá en la ciudad de Popayán, pero llevo ahí al ladito, voy llevando esto, y el objetivo es consolidar la base de datos y poder dar a conocer pues las situaciones que se puedan ir presentando de esto. Tocayo. Pues Anuar, déjeme decirle que primero que nada hay que felicitarlo por ese gran trabajo que ha desarrollado, porque como usted lo dice, esto no es fácil. Además que ponerse en la tarea de tomar la fotografía de planilla por planilla, adicional a que así como hay árbitros o delegados que escriben muy bonito, hay otros que escriben terrible. Correcto. O sea que le toca a uno empezar a adivinar cuál es el número, cuál es el nombre, etcétera, etcétera. A esta hora de la noche, un saludo para
Freddy Alexander Ávila, que ya está conectado y que nos está saludando. Pero Anuar, un poco recordemos cómo es el inicio del torneo de ascenso en Colombia, porque una cosa es cuando empezó el torneo de ascenso y otra totalmente diferente lo que conocemos hoy del torneo de ascenso. Hola Juan David, claro que sí, o sea, el año 90 la primera vez, y es cuando la división mayor del fútbol colombiano ve la necesidad de que en Colombia también exista el ascenso y el descenso. Tenían ideas de años anteriores, pero no se había logrado consolidar, puesto que no existía el patrocinio para dicha competencia. Es así como en el año 91 Jorge Correa Pastrana, siendo el presidente, retoma y logra que Concasa sea el patrocinador del ascenso. Y en ese tiempo pues se inscribieron 10 de los equipos, donde el primer campeón, como todos lo sabemos, fue Envigado, dando inicio el 20 de abril del año 1991 al torneo de ascenso. Ese día, en un compromiso en la capital de la República, en el estadio El Campincito, donde el equipo de El Cóndor, que dirigía Alonso el Cachaco Rodríguez, fue el técnico de ese equipo del Cóndor, que igualó a 1 con el equipo Alianza Llanos, equipo llanero que dirigía José Luis Forero. El compromiso terminó 1-1 y Federico Valencia fue el autor del primer gol de la primera B. Él fue la primera persona que marcó, como lo fue Rafael Serna para el torneo de la A en el año 48. Federico Valencia fue para el torneo de la primera B el autor del primer gol. Ese día el compromiso terminó 1-1, empate. Julio Cabezas fue quien empató para el equipo de Alianza Llanos, y ese fue el inicio del torneo de la B. No existía así un patrocinador, ¿no? De hecho aparecía en las camisetas y todo, pero es muy diferente a lo que se vive hoy en día. Unos equipos que estuvieron en ese entonces, el Deportivo Río Negro, que después pasó a ser el Leones, estuvo un equipo de País de Río Sucio, donde tapó Juan Carlos Senado, el equipo Atlético Huila. Fueron unos de los equipos que iniciaron con este sueño de la primera B, y que hoy aprovecho para dar este dato que lo sacamos hace unos días en el Twitter y en el blog, que a propósito se llama Números y Fútbol. He hecho 2 entradas, apenas estoy aprendiendo esto, mi querido Juan David, ahí vamos de a poco dándole, donde parte del trabajo que se ha hecho, lo primero que quise fue contar cuántos partidos se han jugado hasta la fecha, desde ese 20 de abril del 1991 a hoy, 8 de abril del 2020, con pandemia a bordo, se han jugado 8.373 partidos de la primera B. Lo de los goles se los quedo debiendo porque, señor. Óigame, qué datazo, y permítame un poco ilustrar, porque tal vez muchas personas no tienen como muy claro qué era Concasa. Tal vez los que ya tenemos un poco más de años en la vida, sí recordamos que es Concasa. En Colombia existían antes las corporaciones de ahorro y vivienda. En este caso, y digamos, en alguna oportunidad ustedes habrán escuchado algo así, hablar de un tal UPAC, que hoy es la VR. El UPAC era la unidad de poder adquisitivo constante con la que mucha gente, digamos, adquirió su vivienda, otros literalmente nunca terminaron de pagar por un fenómeno económico que se presentó años más adelante, y existían las corporaciones de ahorro y vivienda. Concasa era la del gremio cafetero y fue el primer patrocinador del torneo de ascenso, como muy bien nos lo estaba diciendo Anuar. Ahora, tal vez a algunos les puede sonar Conavi. Conavi era la de la abejita, y en el fútbol profesional colombiano siempre fue el patrocinador de los tiros de esquina, mi querido Anuar. Sí, señor, muy bien, y muy buen dato el que da Juan David acerca del UPAC y de todo esto. Y Concasa fue hasta el año 97, luego vino Bavaria, fue la primera incursión que tuvo en el torneo de la B con la cerveza Águila. Pasó a llamarse la Copa Cerveza Águila,
y después vino Pro Tabaco. Como ya sabíamos, Mustang llegó a la primera división. Pro Tabaco también incursionó en la segunda división cuando se llamó la Copa Premier. Duró también unos años. Luego vino Postobón, que a propósito Postobón fue uno de los patrocinadores que se preocupó por tener una muy buena información para las personas y que pues patrocinó los diferentes páginas web. Existió Torneo Postobón, Liga Postobón y Copa Postobón. Y luego viene Bavaria nuevamente con Águila, donde estuvo hasta el año anterior, y con el furor de las apuestas y de todo esto, pues llega Betplay a patrocinar el fútbol colombiano. Eso es más, a grosso modo, también como la historia de los patrocinadores y el inicio por allá en el año 1991 de esta pasión que se llama la Primera B colombiana. 7:28 de la noche, muy interesante la introspección, o mejor dicho, la introducción que realizan Juan David Rincón Galindo y por supuesto Anuar Muñoz, nuestro invitado de Popayán, de lo que ha sido la segunda división de fútbol colombiano, un poco sus orígenes, cuáles son esos patrocinadores que permitieron por supuesto que este campeonato fuera de promesa a realidad, y en el cual pues el día de hoy vamos a repasar el paso solamente del Minotinto de Oro, que a propósito es el único campeón invicto de esta división, sino se encargó de promover muchos talentos, no solamente al departamento del Tolima, sino también jugadores que pasaron al Deportes Tolima y terminaron siendo, curiosamente, campeones en el año 2003 de la primera división. Saludamos a la gente a esta hora en el Facebook Live. Un saludo muy especial a nuestro amigo Diego Ordubay Galeano, que siempre nos escucha desde Dolores, Tolima. También para José Jairo Bonilla, para Juan David Barón, para Pedro Luis, y por supuesto para toda la gente que se conecta hasta ahora por Planeta Vinotinto. Vamos a dejarle una dinámica. Y con esto también quiero empezar la pregunta para nuestro invitado. ¿Qué hacían ustedes en el año de 1993? ¿Por qué? Porque en este año desciende el Deportes Tolima. Yo no hablo por mí, Juan David, y ni hablo por mí, Anuar, porque yo en ese momento no había nacido. Pues le quiero contar, mi querido amigo Juan David Alvis, y por supuesto a Anuar, en el año de 1993, este servidor estaba prestando su servicio militar en el batallón de infantería número 37, Guardia Presidencial. Un año que particularmente, entre otras, tuvo una característica, ¿no? Y es que recordemos que en Colombia se vivió un racionamiento eléctrico bastante fuerte, y pues por supuesto una de las medidas que se tomó desde el gobierno nacional para tratar de aprovechar al máximo la luz del sol, porque realmente lo que se va es la energía, la luz no, la luz del sol. Lo que se hizo fue que se adelantó la hora. Por eso es que algunos habrán escuchado en algún momento la famosa hora Gaviria, y era precisamente para que se pudieran desarrollar todas las actividades laborales con, digamos, a la luz del sol, por así decirlo. En ese año, yo soy del cuarto contingente de 1992 del batallón de infantería Guardia Presidencial en defensa del honor hasta la muerte, mi querido amigo. No sé, Anuar, ¿qué estaría haciendo? Bueno, en ese año 93 estaba finalizando mi bachillerato y estaba ingresando, termino bachillerato en julio del 93 y en septiembre de ese año, gracias a Dios, gracias a un buen trabajo que se desarrolló, estudié en una de las normales aquí en la ciudad de Popayán. Ingreso a trabajar inmediatamente, finalizado el bachillerato, inicio a trabajar como profesor en la comunidad de los hermanos maristas, en el Colegio Champañá, que sé que también en Ibagué hay Colegio Champañá. Estuve hace unos años, tuve la oportunidad de estar allá en una delegación de aquí de Popayán, en los 100 años de presencia de la familia marista en Ibagué. Estuvimos en el colegio de Ibagué, en el colegio viejo, porque creo que ahora hay un colegio muy moderno, muy bonito, según lo que tengo entendido, en el colegio viejo, por si me dejan utilizar el término. Estuvimos ahí, entonces finalizaba mi bachillerato, no presté el servicio militar yo creo que se han dado cuenta, razones obvias, por la vista.
entonces no presté el servicio militar, pero sí inicié a trabajar en ese año 93, y desde ahí ya se habla de la primera vez. Anuar, tranquilo que el único viejo es nuestro compañero Juan David Rincón. Aquí estamos entre jóvenes. No, pero ya ve que lo que contaba Juan David de la hora Gaviria, también, sí, recuerdo, claro que se vivió y hubo polémicas, que la gente vivía con varios colegios, por ejemplo, aquí en Popayán, que entraban a las 7 de la mañana, y no, la hora Gaviria, o sea, entraban a las 6 de la mañana, o sea, eso fue una dinámica que, a propósito, lo que trae Juan David, ahora que estamos viviendo esto, yo decía, bueno, algo como parecido, entre comillas, aunque pues guardando las diferencias, la distancia, fue lo que sucedió hace unos años con eso, claro que sí, recuerdo lo de la hora Gaviria también. Por esa época, Tocayo, nace un programa muy famoso en la radio colombiana, ¿no? La Luciérnaga. Sí, señor, usted tiene toda la razón, así es. Pero pues igual, en ese año 93 empieza a trasegar por un tortuoso descenso para algunos equipos, para otros fue algo diferente. Acá mi señora madre nos envía muchos saludos, ella está en Cali, está muerta de la risa con el tema de la hora Gaviria. Les decía que el tema tortuoso, el camino por el descenso, por tratar de buscar algo diferente, y lo inicia el Deportes Tolima en ese año 93, mi querido Anuar. Sí, señor, el Deportes Tolima desciende en el año 93 y asciende en ese año el Cortuluá. Un poquito antes de esos, en el 91 asciende el cuadro Envigado a la primera división, no desciende nadie. Ya en el 92 asciende el Atlético Huila y desciende el Real Cartagena. En el 93 desciende el Deportes Tolima y asciende el equipo de Cortuluá, y ya en el 94 pues logra nuevamente el ascenso el cuadro tolimense y desciende el Atlético Bucaramanga. Mire que a propósito del cuadro tolimense, los primeros partidos en la primera B lo dirigió Miguel Ángel Pupo. Ese tiempo el Tucho Ortiz era uno de los técnicos más reconocidos que existía, y sobre todo en la categoría, sí, porque ha dirigido al Cortuluá y a otros ensenos, y él es el que toma el rumbo del equipo al finalizar la temporada del año 94, y este equipo, el cuadro tolimense, debuta para la primera vez un 12 de marzo del año 94, y debutó en una tierra que hoy en día no existe para el fútbol, lo aclaro, como lo es Florencia, Caquetá. En ese equipo que se llamaba Fiorentina, en ese tiempo, se llamaba Fiorentina. Ese 12 de marzo debuta el cuadro tolimense y termina igualado a 0 goles con Fiorentina de Florencia, Caquetá, equipo que dirigía en ese tiempo Álvaro de Jesús Gómez, quien a propósito es el técnico pues más ganador en lo que tiene que ver con la primera división. Ha llevado 3 equipos al ascenso: el Centauros, Itagüí y el Cúcuta Deportivo. Este técnico, Álvaro de Jesús Gómez, ese fue el inicio, el primer partido del equipo tolimense en la primera vez. Bueno, llega la hora Gaviria, pero en este caso para el Deportes Tolima empieza el camino en el infierno, por así decirlo. Hizo una campaña rozando la negligencia, o por así decirlo, la imperfección, o no sé qué otro término se puede utilizar, una campaña de descenso de primera a segunda división en el año 93. Recordemos un poco los números: 44 partidos jugados, 10 partidos ganados, 13 empatados y 21 perdidos. 33 puntos de 88 posibles. Recordemos que en esa época no se había instaurado las victorias de atrás. Y por supuesto seguía haciendo el empate correspondiente a un punto. 44 goles anotados, 68 en contra. La verdad son un poquito vergonzosos estos números, para una diferencia de gol de menos 24, 37,5%. Campañas parecidas durante, digamos, la estancia del Deportes Tolima en la primera división, años de 1970,
también una campaña en el año 1976 y también la campaña del año 2002. Pero así empieza el camino al Deportes Tolima, como le menciona Anuar, debuta en un estadio que para muchos es conocido por el tema también que el Deportes Tolima jugó un amistoso frente a su rival preferido, por no ponerle otro nombre, porque después se ofenden los hinchas de Nacional, en Florencia, Caquetá, pues obviamente ya sin el famoso Fiorentina. Bueno, Tocayo, yo creo que también usted recuerda de Florencia, no sé, un equipo que se llamaba el Uniamazonia, si no estoy mal. No, la verdad sí, le soy sincero, lo único que tengo claro de temas de la B es que en ese momento, en esa época que le tocó al Deportes Tolima, eran unos desplazamientos espantosos porque todo era prácticamente en bus. Las carreteras no es que estuvieran en su mejor momento, obviamente hoy todavía hay muchas que no están en su mejor momento a pesar de toda la plata que les meten. Y adicional a eso, tengo es una inquietud, Anuar, y usted si no la puede resolver. Y es la siguiente, me dice acá José Alonso Castañeda, que si en el año 93 el descenso fue directo o en ese año empezó a aplicarse el tema del promedio, o cuándo entró el promedio para definir el descendido. No, tiempo era el equipo pues que ocupaba las últimas posiciones, lo enviaban a la B. Y recordemos que más o menos en esos años también existía el descenso de la B a la C, y existía el torneo de la Primera C donde el equipo campeón de la C ascendía a la Primera B. Entonces en ese sentido fue que se fueron dando los descensos en el fútbol colombiano. Después, en unos años hacia atrás, ya se tomó lo del promedio y que pues, no sé, eso será tema de discusión en otro momento, pues si debería ser o no debería ser así, pero en ese sentido es la situación del descenso en los primeros años del torneo de la Primera B. Míreme, Juan David, usted da ahorita los números del 3, sí, señor. Y mire el contraste a lo que fue en el año 94. ¿Me recuerda el porcentaje de rendimiento del 93? Con mucho gusto. El porcentaje se hace, obviamente, con referencia a los puntos obtenidos, claro, a la cantidad de puntos disputados. ¿Cuánto 33, fue? Sí, señor, 33 de 88 puntos posibles, o sea, 37,5% quedó en la 16ª posición y recordemos descendió por la diferencia de 2 puntos ante el Cúcuta Deportivo, entre otras palabras, por no haber ganado un partido más que el Cúcuta, Anuar. Mire la contradicción en el año 94, el campañón que hizo el equipo tolimense en lo que tiene que ver con la Primera B. Jugó 38 compromisos, de los cuales ganó 19, empató 14 y solamente perdió 5 juegos. Solamente perdió 5 compromisos, 49 goles a favor y 26 goles en contra. Esto, con los 2 puntos que daban en ese tiempo, le dio crecimiento del 68% del equipo que terminó campeón en el año 94. Y la campaña, mire, lo he leído a usted en varios de sus tweets, del equipo invicto, terminó con 24 jornadas de invicto el equipo tolimense. O sea no recuerdo qué nómina tendría en el año 93 de pronto a lo que tendría en el año 94, pero o sea, es un campañón del equipo tolimense en la Primera B. La última derrota, o sea, recordemos que en el 94 empezamos en marzo, empezó el torneo y el 17 de diciembre se jugó el último partido. Desde la última derrota el Tolima la tuvo el 24 de julio, 2-1 frente a la Alianza Petrolera. Esa fue la última derrota. De ahí para allá hubo 13 victorias y 11 empates. Y así terminó la campaña del cuadro tolimense. Puros números de campeón. Y antes, por supuesto, de contestarle su pregunta, Anuar, sobre las nóminas, que aquí a propósito las tengo, del año 93 y del año 94 también, para que nuestro colega Juan David Rincón nos aporte un poco de qué jugadores recuerda y cuáles no. Tocayo, ¿qué anuncio tenemos hasta ahora a las 7:42 de la noche
también saludando a Diana Pijao y por supuesto a William Reina que se suman a esta transmisión. Pues por supuesto un abrazo muy especial para Dianita, que sé que está en la ciudad de Bogotá, debe estar aguantando un poquito de calor, supongo yo, además que ahora con esa medida que empieza a regir el próximo lunes, si es que no la tumban, pues yo supongo que el tema va a ser bastante interesante. Óigame, mi querido Juan, y bueno, obviamente a Anuar no lo podemos invitar, pero pues cuando venga a la ciudad de Ibagué, tiene su cordial invitación. ¿A usted le gusta el pollo? Ah, me fascina, me encanta el pollo, asado, frito y si pudiera me lo comería crudo. Bueno, y mire, y si a eso, póngame pues cuidado, si a eso le sumamos una Coca-Cola 1.5, 4 papas saladas y 4 arepas, ¿le sigue gustando? Oiga, Anuar, ¿usted con qué se come ese pollo? ¿Con arepas o de pronto con una colepola? Con papitas, yo diría con papitas, pero a esta hora cae muy bien ese pollo. Pues muy bien. hombre, apenas. Sí, señor. Juan, ¿sabe dónde lo puede pedir? Al 315-654. Por favor, cuénteme dónde. Sí, señor, 315-654-0762. ¿Usted conoce Flor de Loto Café Gourmet? Muy buen pollo, me lo han recomendado y por supuesto otros platos que durante este mes estaremos repasando porque recordemos, ahí dejamos un anuncio para aquellos que querían pautar con nosotros. Y de ahora en adelante nuestros amigos de Flor de Loto Gourmet, que se ubica en la calle 15 con carrera cuarta esquina, podrán traerles por supuesto toda esa información junto con nuestro colega Juan David Rincón Galindo. Sí, señor, entonces pues ya saben, en todas nuestras redes sociales van a encontrar la información de Flor de Loto Café Gourmet para que hagan sus pedidos, domicilio completamente gratis. Pero bueno, sigamos hablando de fútbol, sigamos hablando de cosas que traen un muy buen recuerdo para el hincha del Deportes Tolima. Don Juan David Alvis, la nómina de ese equipo que ascendió en el año 94, ¿cuál era? Sí, señor. Oiga, pero no se preocupe, Anuar, que cuando usted venga acá a la ciudad de Ibagué, cuando vayamos a Popayán, le invitamos al pollo. Eso está muy bien, ahí ya queda aquí. Eso es un compromiso, ya esperamos que para ese momento todo esté normalizado, entonces nos podemos ir, nos podemos tomar un cafecito allá a las Mil Maravillas, es más, podemos originar un programa desde allá sin ningún inconveniente. Claro que efectivamente. Sí, señores. Bueno, vamos a hablar entonces rápidamente, adhiriéndonos a la dinámica que propone nuestro colega Juan David Rincón. Primero la nómina campeona del año 94 y un paréntesis pequeñito ahí con la nómina del 93 para que vean cómo se mantiene una base en el Deportes Tolima y también Anuar me corregirá con el Tucho Ortiz, bicampeón del torneo de ascenso, primero con Cortuluá y luego con el Deportes Tolima. Aquí tengo una foto muy curiosa del Vinotinto y Oro, contabilizo así, abuelo de pájaro, 13 jugadores, pero prácticamente todos hacían parte de esta nómina base, porque el Tucho si algo tiene, es que es muy apegado a la nómina base de solamente 14 o 15 jugadores. Entre ellos podemos ver a Carlos Castro, el hijo de Arcambuco, de barrio de la ciudad de Ibagué, por supuesto, a Emerson Jiménez, a un hombre que fue pieza fundamental, Freddy Chito Torres, que fue preselección olímpica de Barcelona 92 y eliminatorios del año 94 a Estados Unidos, Fran Rengifo, otro tolimense como el señor Harold Rivera, especialmente por sus goles, el señor Hugo Arrieta. También vemos al sanandresano Fabián Barbosa, a don Elías Correa y al otro tolimense, el portero suplente Mauricio Rivera. Abajo vemos también en la foto que tengo acá, ya la postaremos por la neta Vinotinto,
a otro tolimense como James el Simoniano Olaya, a Omar Elmicio Suárez, que creo que es antioqueño, Sí, Julio señor. Javier Doldán, le decían el temerario, o yo a mi oficio personal, yo creo que está viendo este en vivo, le digo el pájaro, porque tenía esa facilidad para llegar desde atrás y rematar de cabeza y anotar. Incluso creo que Anuar tiene un dato sobre JJ Doldán ahí guardadito. El otro hombre de la Armada Paraguaya, que terminó siendo delantero y curiosamente después defensor, Eumelio Ramón Palacios, por supuesto Jorge Villar, y un mundialista de Francia 98, ídolo absoluto en Monterrey, Julio César Yegros. ¿Cómo le parece esa nómina, señor Anuar Muñoz? Bueno, una nómina de verdad, con razón la campaña que hace un momento te daba de los números. Es una nómina muy bien conformada y Julio Javier Doldán Martínez, este paraguayo que fue el goleador del año 94 del torneo y por ende fue el goleador del equipo de Deportes Tolima. Marcó 18 goles, de los cuales él tuvo 4 dupletas. De esas 18 hizo 4 dupletas el paraguayo Julio Javier Doldán, seguido también de Julio César Yegros, otro paraguayo. Oigan, el Tolima tienen una varita para los paraguayos espectacular y excelente. Julio César Yegros marcó 10 anotaciones y marcó una tripleta, y la tripleta coincidencialmente fue en el último partido del cuadrangular final, cuando ese día el Tolima iguala 3-3 frente al Deportivo. Negros alcanzó a 10 goles. El tercer goleador fue el vallenato Hugo Alberto Arrieta Zúñiga, quien anotó 6 goles y uno de esos fue una dupleta. Después de alusión a Eumelio Ramón Palacios, también 5 anotaciones. Podemos hablar mire, entre esos 4 jugadores, 28, 34, 39 goles. De los 49, 39 goles lo hicieron 4 jugadores. Hacías alusión ahora, Juan David, tengo aquí en pantalla la nómina del primer partido del Tolima en la primera B, el que hacíamos alusión con Fiorentina, rápidamente te la digo, y te voy a dar la nómina del último partido, o mejor, del partido en el cual se coronó campeón en el 94, en la 5ª jornada del cuadrangular final, para mirar si fue la misma nómina base. Ahí miramos. El primer partido en Florencia fue con Freddy el Chito Torres, que en el año 2003, cuando yo empecé esto del fútbol, él era el arquero de Dimerco Real Popayán. Freddy el Chito Torres. Freddy Torres, Frank Rengifo, Gustavo Dormey, James Olaya, Fabián Barbosa, Carlos Castro, Fernando Ramírez, Giovanni Bonilla, Julio Javier Doldán, Freddy Hurtado y José Luis Segura. Esa fue el 11 inicial del primer compromiso del cuadro tolimense cuando empezó por allá en marzo del 94. Y aquí te tengo la de la última, la que quedó campeona el día 14 de diciembre. Les voy a leer tal cual la planilla como la tengo. 14 de diciembre en Ibagué, Estadio Manuel Murillo Toro, partido de la Profesional B con casa, cuadrangular final, segunda vuelta, segunda fecha, hora de inicio 3:30 de la tarde. El árbitro, Felipe Rusi, el asistente de línea 1, Jairo Bustamante, el 2, Freddy Torres, Fabián Barbosa, Emerson Jiménez, James Olaya, Hugo Arrieta, que fue el autor del gol, y a Hugo Arrieta después lo expulsaron. Elías García, Jorge Villar, Carlos Castro, Eumelio Ramón Palacios, Julio Javier Doldán, Julio César Yegros. Ese día entró Frank Rengifo, entró por Jorge Villar al minuto 64, fue el único cambio que hizo en ese tiempo el Tucho Ortiz. Y estuvieron en banco, pero no jugaron Mauricio Rivera, Harold Rivera y Omar Elmicio Suárez. Esa fue la nómina del día 14 de diciembre, cuando se coronó campeón, faltando una jornada, el cuadro Deportes Tolima. Óigame, Anuar. Datos y estadísticas, por supuesto. Sí, señor. Óigame, Anuar, venga. Antes de que vayamos con el emperador, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted por pura casualidad tiene esa información que nos acaba de dar, que nos acaba de compartir amablemente, que por supuesto es supremamente de la entraña del hincha vinotintero? ¿Usted tiene la planilla porque le tomó una foto
o porque simplemente la reconstruyó? No, esta está tal cual como la tomé la foto. Esta es la foto de la planilla oficial. Entonces, hombre, Anuar, con el mayor de los respetos, por supuesto que le pedimos muy amablemente que mejor dicho, nos comparta semejante joya tan importante, porque realmente eso es una joya para el hincha del Deportes Tolima, porque creo que muy pocos tienen el placer y el privilegio que usted tiene de poder ver la planilla original una fotografía de la planilla original de ese partido del ascenso. Por supuesto, Juan David, que se las voy a compartir, se la enviaré al correo a mi querido amigo Juan David para que la tengan ustedes. Y pues hombre, no, esto mire una frase que me enseñó el profesor César Fernando Torres Ramírez, técnico de Alianza Petrolera y que fue técnico aquí de Universitario Popayán. Uno con esto del fútbol, lo único que el fútbol deja es amigos. Y hombre, esto es de esto, este grupo es de amigos y claro que por supuesto se la estaré enviando ahora por vía WhatsApp, me envía el correo y yo de una vez le envío la planilla del primer partido, las dos planillas que acabo de hacer lectura, mi querido Juan David. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, por supuesto. Y mire, le cuento algo para que vaya tal vez dándose cuenta de qué tanto genera esto, qué tanta pasión genera esto. Acaba de llegar a la sintonía JJ Doldán, don Javier Doldán está en sintonía de Planeta Vinotinto a esta hora y por supuesto está escuchándolo usted, mi querido Anuar. Y por acá nos comparte William Jair Reina lo siguiente: tal vez ese fue el equipo que más tolimenses tuvo en sus filas. Chito Torres, Flavio Torres, Carlos Castro, el simoniano Olaya, Harold Rivera, Mauricio Rivera y Giovanni Bonilla. Un saludo, mi querido William Jair. Y bueno, ahí le cuento, JJ Doldán está pendiente de lo que está diciendo don Anuar, mi querido emperador. Don Anuar Muñoz, ahí para que también nos repita el dato de los goleadores del ascenso en aquella época, también si JJ Doldán nos puede compartir un poco de esas anécdotas de aquel entonces. Ahí no sé si compañero le alcanza a ver un poco. Téngala esa es la formación de la que hacía alusión. Déjela quieto un momentico para que le enfoque la cámara. Pero puede hablar. Bueno, tranquilo. como nos decía, esta es la foto. ¿Sí? Tranquilo, no se preocupe. Como decía Anuar, y como le decía a nuestro querido tocayo Juan David Rincón, esta es la nómina base, por así decirlo, del Deportes Tolima en aquella época. Y aquí vemos a mano izquierda de ustedes, derecha mía, lo que era la nómina del año 93, que en la cual curiosamente llega JJ Doldán, pues por el tema del descenso, intentando salvar un equipo que a la postre, pues como mencionábamos, duró la cantidad, y aquí lo mencionan también los datos que son bastante importantes, compañeros: 1 año, 1 mes y 7 días. Este servidor aquí presente solamente tenía en ese momento 4 meses y 4 meses y 5 días de nacido. Entonces yo llegué con la bendición del ascenso. No sé ustedes qué opinan al respecto, compañeros. Oiga, a propósito, Juan David, déjeme enviarle un saludo al señor Julio Doldán. Bueno, un placer y qué bueno que nos esté escuchando, esté en sintonía y qué bueno que ha sido seguidor de Planeta Vinotinto. La primer victoria, 7 de marzo del año 94, cuando en calidad de visitante derrotó a Lanceros de Boyacá, con goles precisamente del señor Julio Javier Doldán Martínez. Ese día fue una de las dupletas que hacía referencia, y para los boyacenses descontó Doney Cardona. 2-1 fue la primera victoria en la primera B del equipo tolimense, y ese fue gol
de Julio Javier Doldán. Y el otro dato, esa es la primera victoria en toda la primera vez, pero el primer triunfo local fue el 3 de abril del año 94 por la mínima diferencia sobre Atlético Guadalajara de Buga. Y adivinen quién hizo el gol. Julio Javier Doldán. Entonces, ese es ¿el qué? El Temerario, como siempre, haciendo honor a su apellido, con bastantes goles. Y me decía Juan David los goleadores del ascenso. Julio Javier Doldán, 18 goles y máximo anotador del torneo del año 94. Julio César Yegros, con 10 goles. Hugo Armando Arrieta, con 6. Eumelio Ramón Palacios, con 5. Carlos César Castro, con 3. Y hizo un gol Omar Suárez, Óscar Ramírez y Enrique Simón Esterilla. Sí, señor, el mismo que perdió con el América de Cali en los últimos segundos la final de la Copa Libertadores, un día de las brujitas, un 31 de octubre, cuando se fue la energía como por arte de magia, iban 0-0, faltaban segundos para finalizar y cuando llega la energía, Peñarol había ganado 1-0 y ese día el doctor Gabriel Ochoa Uribe a Enrique Simón Esterilla, que es conocido como un jugador defensa central, corpulento, grande, y Ochoa Uribe lo mandó a hacer jugando en el ascenso en el año 94. Ay, no me toquen ese vals porque me hace usted ponerme a llorar. Pero bueno, cosas que le tocan a uno en la vida. Yo creo que, haciendo un paréntesis, ya que lo tocó, creo que para los hinchas americanos es el momento más triste de toda su historia. Yo creo que no se compara ni siquiera con el ascenso. Pero bueno. Mire, acá está don William Jair Reina enviando datos. Con respecto a lo de la foto, mi querido Juan, dice que esa es la única foto de presentación que tiene más de 11 jugadores previo a un partido. Y también dice que ese día del partido con Lanceros expulsaron a Ramiro Ruiz, a Eumelio Ramón Palacios, Eumelio Ramón Palacios tuvo que bajar a la en la figura del partido por la forma en que se comportó en esa posición. Bueno, vea, ahí está don William Jair Reina enviando daticos, mi querido tocayo. Siendo las 8 de la noche en punto, ahí vamos repasando, por supuesto, lo que ha sido ese paso del Deportes Tolima por el infierno. Ya que estamos en Semana Santa, hay que utilizar términos, no sé si les gusta este libro, el de la Divina Comedia, donde Dante Alighieri, que podría ser el Deportes Tolima, junto con Ovidio, que es el señor Humberto El Tucho Ortiz, pues terminan pasando todo este camino tortuoso, doloroso, penitente de la segunda división para volver a esa división de honor del fútbol colombiano que recordemos, bien el Deportes Tolima fue un equipo en esos momentos en el cual tenía una década oscura, donde no se lograban los resultados, se había ido Gabriel Camargo Salamanca, banquillo habían pasado innumerables entrenadores, termina volviendo al honor, pienso yo, por así decirlo, de la mejor manera posible, porque el Deportes Tolima vuelve a la primera división y con números bastante buenos. Recordemos que en esa época se jugaba el torneo Adecuación de fútbol colombiano. En ese momento, en el 95, 30 partidos jugados, 10 ganados, 10 empatados, 10 perdidos, obviamente todos a cargo del Tucho Ortiz, 41 goles a favor, 44 en contra para una diferencia de gol de -3. Si ustedes se dan cuenta del comparativo entre el 93, cuando desciende el Deportes Tolima, y cuando asciende en el año 95, hay una diferencia enorme. Termina con un honroso 9º puesto y 40 puntos, ya sí instaurados, por supuesto, la ley aquella de los 3 puntos por ganado el partido desde USA 94. Bueno, compañeros, y también para nuestro tocayo, que yo sé que tiene una información bastante importante hasta ahora. El Vinotinto y Oro asciende en año de mundial, y eso es una casualidad, compañeros, que tiene el Deportes Tolima, y es cuál, jugar desde esa época mínimo una final en año de mundial. No coincide en Francia 98 ni en Corea-Japón 2002, Tolima es campeón en el 2003, pero sí en Alemania 2006,
Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Así que podemos coincidir, compañeros, que los mundiales de fútbol también coinciden con parte de la historia grata del Deportes Tolima y más en ese momento que es el ascenso, tocayo. Sí, usted lo ha dicho, coincide con esos momentos gratos del Deportes Tolima y pues por supuesto pareciera que fuera una cábala, ¿no? Y en el mundo del fútbol que las cábalas son tan utilizadas, pues nada de raro tendría. ¿Usted se imagina hoy que puede estar hablando de cábalas, que puede estar sintiendo Julio Belino Comesaña que no se puede colocar la camiseta que acostumbra? O, por ejemplo, el señor Alexander Guimaraes con su camiseta ya famosa. O sea, son una serie de cosas que, pues por supuesto, para el Deportes Tolima, el hecho de que sea año de mundial pareciera que le da como un plus, como que le da algo adicional. Y usted me estaba diciendo que le traía una información muy importante. Pues claro que sí, la información que le tengo es que para el día de mañana usted puede desde ya hacer sus pedidos para en Flor de Loto Café Gourmet. Usted puede hacer sus pedidos para su almuerzo de mañana al 315-654-0762. Es un pollo asado al horno en finas hierbas con gaseosa, papas y arepas. Por supuesto, ya a partir de esta semana entrante estarán viendo ya en todas nuestras redes y esta misma semana estarán viendo ya en todas nuestras redes toda la información de Flor de Loto Café Gourmet, mi querido Juan. Muy bien, son las 8:05 de la noche y pienso, Anuar, que también podemos redondear un poco esta campaña del ascenso del Deportes Tolima con algunos números bastante destacados del Vinotinto y Oro, por supuesto, y también darle, cuando usted quiera, por supuesto, los jugadores que pasaron de ese camino de la primera división, segunda división y retorno a la primera división, Anuar. Sí, claro que sí. No sin antes, Juan David, Ibagué, la ciudad musical de Colombia, se retorna a lo que es el Deportes Tolima, ¿no? El Deportes Tolima está en la B, llega nuevamente a la División de Honor, a la primera, y luego llega en el año 96 lo que es Cooperamos Tolima. A Cooperamos Tolima sí tuve la oportunidad de verlo aquí en Popayán, porque había fútbol de la B, y en ese tiempo, pues no a todos los partidos, como aficionado normal iba, y sí tuve la oportunidad de ver al equipo de Cooperamos Tolima, que representó muy bien y que su técnico insigne por mucho tiempo fue Jorge Luis Bernal, ¿no? Él fue el técnico que en varias de las ocasiones dirigió al equipo tolimense. Este equipo tolimense participó en 5 torneos. Participó desde el año 96, segundo semestre del año 96, hasta el año 2000. Fue la competencia que tuvo el equipo Cooperamos, donde también se destacó hoy un jugador que en paz descanse, que fue muy importante, si no estoy mal, si no me traiciona la memoria, estuvo por allá en la Copa Confederaciones en el año 2003, hablo del cartagenero Elson Evelio Becerra, quien fue uno de los principales jugadores que estuvo en el equipo Cooperamos Tolima. Solamente en las 2 primeras campañas, 96-97 y Adecuación 97, te estoy hablando de 2 torneos, pero te estoy hablando en cuestión de tiempo cronológico, año y medio, hizo 19 en los 2 torneos. Elson Evelio Becerra. Los números del equipo Cooperamos en las 5 campañas fueron de 132 compromisos que disputó, de los cuales ganó perdió en 55 ocasiones. Le marcó 152 goles y le marcaron 165.
y tuvo un puntaje de 167 unidades en estas 5 temporadas, el equipo que también representó a la ciudad de Ibagué en varios de sus compromisos. Hablamos del Cooperamos Tolima, el primer goleador que tuvo en el 96-97, ya decíamos, Elson Becerra con 11 tantos, Giovanni Bonilla aparece nuevamente acá, Giovanni Bonilla con 10 tantos, Hugo Ernesto Arias con 8, después también está Carlos Gregorio Pimiento con 7, Julio Javier Doldán vuelve a aparecer acá, en el año 96-97 marcó 4 tantos con el equipo de Cooperamos Tolima. Flavio Torres marcó 2, también el tolimense. Jorge Labrocha Vidal anotó 2 goles, Daniel Barón 1 y Wilmer Hurtado 1. Esos fueron los goleadores de esa primera temporada. Y por destacar, pues, vuelve y aparece, hablando de los jugadores, el paraguayo Julio Javier Doldán vuelve y aparece en la nómina de un equipo que represente al departamento del Tolima. Tocayo. Sí, señor. Mire, con respecto a ese tema de Cooperamos Tolima, en algún momento de la vida, alguien que jugó en ese equipo trabajó conmigo, Andrés Gustavo Barrios, se llamaba el hombre, alias el Chato. Y hombre, muchacho para jugar también, la típica de todos, ¿no? Una lesión de rodilla y a la postre me mezcló el fútbol, pero en alguna oportunidad tuve la oportunidad, valga la redundancia, tuve la oportunidad en algún momento de hablar en un momento nos encontramos ahí en el Limonar, acá en Ibagué también hay Limonar, mi querido Anwar, nos encontramos con el profesor Rivera, nos encontramos con Carlos Castro, con Chito, nos encontramos ahí y pues estaba Andrés, y entonces, vea, es que mi jefe no me cree que yo jugué fútbol profesional, y no, sí, claro, el hombre jugó fútbol profesional, lo que pasa es que pues tuvo una lesión y pues por eso nunca pudo volver a jugar, y yo, bueno, listo, ya le creo. Andrés Gustavo Barrios se llama el hombre. Oiga, tocayo, ¿me recuerda el nombre de a quién le decían el Chato? Andrés Gustavo Barrios se llama. Jugó en Cooperamos. Yo cuando dijo el apodo, cuando dijo el apodo, yo le entendí el Chapo, entonces. No. Ahí corremos un poco el apodo. Y a propósito, tocayo, de los miembros de ese ascenso del año 94, hasta ahora nos ven padre e hijo. Freddy Chito Torres y Nicolás Torres, un saludo muy especial, por supuesto para él, para su viejo, que es gloria del Deportes Tolima, quizás de los más grandes arqueros que ha pasado por el Vinotinto y Oro, y que tendremos el gusto, el placer y el privilegio de presentar, Dios mediante, en ediciones posteriores de este Foro Pijao. Ya estamos haciendo la gestión. Oiga, Juan David, sí, a propósito, déjeme saludar al Chito Torres, hacía alusión hace un rato, tuve la oportunidad de verlo, también en como 2-3 ocasiones crucé palabras con él, un gran señor, cuando fue arquero y del Dimerco Real Popayán, estamos hablando del año 2003, cuando estuvo por acá el equipo que hacía de locales acá en el Estadio Ciro López. Infortunadamente no siguió, y mire, le doy este dato. La gente de Valledupar para meterse por el Dimerco Real Popayán, y así fue, o sea, ya Dimerco Real Popayán dijo no vamos más por la situación económica, y ya estaba listo, el equipo de Valledupar entró por el Dimerco Real Popayán. Entonces un saludo muy especial para Freddy Torres, creo, lo que he escuchado es primo de Hernán Torres, ¿cierto? Sí, señor, son primos. Y mire la curiosidad del partido del campeonato entre Tolima y Lanceros. Freddy Torres era el arquero titular del Deportes Tolima y don Hernán Torres era el arquero suplente de Lanceros. Y curiosamente había estado el año pasado disputando la final con Medellín de la Liga de la Primera División, ¿no? Correcto. Entonces, mire cosas bonitas y curiosas que pasan en el fútbol, ¿no? Los primos ahí estaban, uno tapando titular en el equipo tolimense
y el otro siendo el suplente del equipo rival. Un saludo muy especial para el señor Freddy Torres y gracias por todo lo que aportó con su profesionalismo, su don de gente al equipo de Imerco Real Popayán. Sí, señor. Señor. Antes de ir con su intervención, sí, señor. Dígame. No, que antes de ir con... Claro, sí, señor, que 8:03 de la noche, antes de ir con su intervención, es importante destacar que el Cooperamos Tolima ya no lo referenciará, por supuesto, a Anuar, que esa es la tareita que le dejan en el micrófono. Aportó muchos jugadores al Deportes Tolima, pero yo quiero que usted nos cuente un poco cómo vio usted en esa época, año 96, más o menos, ya el Deportes Tolima regresando a los primeros planos del fútbol colombiano, y este equipo que, por supuesto, enamoró ocasiones ir a verlo y por supuesto de vivir la apasionante segunda división. ¿Está preguntando a mí, Juan? Sí, señor, que le decía a usted, año 96, como mencionaba Anuar, el Cooperamos Tolima recién desempacado de la primera C, recordemos que vence al Deportivo Pasto en el ascenso de la C a la B. Ya después el Pasto vendría a jugar la segunda división en el año 97 y el ascenso a primera en el 99. ¿Cómo vio usted esa época del Cooperamos Tolima? Porque como les digo, yo por ser el más joven del grupo no puedo hablar por lo menos de experiencias propias de esos equipos. Pues mire, yo un poco lo que le puedo contar del Cooperamos Tolima es que esa primera sede del fútbol profesional colombiano, digamos que el objetivo era claro, era tratar de hacer interesante el campeonato de la B, porque para que no pasara lo que está sucediendo hoy, que finalmente si usted queda de último, no pasa nada, no importa, y a la postre, pues digamos, no beneficia el espectáculo. De Cooperamos, pues digamos que era un momento donde estaba el boom de las cajas cooperativas, entonces pues digamos se metieron en esta tarea de patrocinar un equipo de fútbol con todo lo que conlleva una situación como estas. De ahí de ese equipo, como muy bien lo resaltaba Anuar, sale para mí tal vez uno de los mejores jugadores que yo he visto. Creo que guardadas las proporciones, porque no faltará el que me caiga encima, diré que es Willington Ortiz, una versión muchísimo más joven, que es el tema del señor Becerra. El Son Evelio Becerra Vaca era o sea, literalmente era una cosa espectacular, como gambeteaba, como dominaba la pelota, y eso fue Willington Ortiz en su época moza, en su época más importante. Yo tuve la oportunidad de ver a Willington, digamos ya un Willington maduro, un Willington diferente, y por supuesto no digamos que la calidad no se pierde. Y a mí siempre me pareció y siempre correlacionaba a Elson Becerra con Willington Ortiz. Era un jugador extraordinario, realmente extraordinario, la manera como driblaba contrincantes, como usted mire las canchas en las que se jugaba el de ascenso y obviamente la misma primera C, no eran las canchas, no eran las mejores canchas del mundo, y a partir de eso pues era un jugador que tenía unas características supremamente agradables para cualquier espectáculo. Como usted bien lo dice, tocayo, con un jugador que quizás es el ídolo máximo de este club, el Cooperamos Tolima, el señor Elson Becerra, con su compañero de fórmula, el tolimense Giovanni Bonilla. Pero ¿quién mejor que nos explique el señor Anuar Muñoz cómo le fue esta dupla y también en la relación que existe entre el Cooperamos Tolima y el Deportes Tolima? Porque es que esos dos equipos indistintamente se prestaban jugadores, tenían un vínculo fraternal, y ahí empiezan a sonar nombres que son muy reconocidos por la hinchada del Deportes Tolima, que terminan siendo algunos de ellos parte de ese granito de arena del equipo campeón del año 2003, Anuar. Claro que sí, Juan David. Mire que mientras los escuchaba muy atentamente, hablando sobre Elson Becerra, estaba aquí ubicando las planillas del Cooperamos Tolima y
Mire que en el año 96, cuando jugó 96-97, rápidamente una de las nóminas fue Osvaldo La Sombra Durán, Rodrigo Garzón, Daniel Barón, Jairo Escobar Aguirre, Holman Rosas, Elkin Cardona, Elson Becerra, apareció ahí, Néstor Cortés, Álvaro Borja, Hugo Arias y Carlos Gregorio Pimiento. Siempre, si hacemos algo, siempre los nombres, y ya lo has dicho, han estado fluctuando, ¿no?, entre el Tolima y el Cooperamos. Otra, en el adecuación 97, apareció Hernán Torres, ya con el Cooperamos, Mauricio Molina, Jairo Escobar, Alexander Lobo, también estuvo Holman Rosas, Flavio Torres aparece en el adecuación 97 jugando para el equipo de Cooperamos, Carlos Rubio Gallo también, Edilberto Salazar, Luis Moreno, Guillermo Castellón y nuevamente Elson Evelio Becerra juega en el adecuación 97. Y en el año 98, ahí está Mauricio Rivera, Edinson Guzmán, Alexander Lobo, César Vázquez, Darío Acosta, Jairzinho Delgado, Nelson Cortés, Carlos Rubio Gallo, Gustavo Ayala, Eduardo Carabalí e Iván La Champeta Velázquez. Aparece en esa nómina del año 98. Como podemos ver, en esos tres primeros años de competencia del Cooperamos, tienen como una nómina base. Me da la impresión por algunos nombres que se repiten, y eso hace pues que tengan un equipo que se consolide. Sale uno que otro jugador, pero siempre dejan algo de su columna vertebral. Que a propósito, como le decía Juan David, sube de la C a la B. Qué interesante sería que ojalá los directivos del fútbol colombiano volvieran a retomar eso. Yo creo que le darían mucha importancia a la primera B, porque hoy en día la primera B, si ya fuiste eliminado en tiempo determinado, ya los equipos quedan ahí, empiezan a cancelarles contrato a los muchachos, pero yo creo que si hubiese un descenso de la B a la C, la B tomaría una fuerza increíble. Tocayo, ¿y usted está de acuerdo también con lo de la primera C, de volverla a retomar? Pues es que me parece que es la forma de darle ese picante, ese sabor que necesita el torneo de ascenso en Colombia, porque es que hoy un equipo de la categoría de ascenso, simplemente si hace un punto o hace los necesarios para clasificar al ascenso, da lo mismo, en el buen sentido de no pasa nada si usted queda de último. Hay equipos que usted empieza a mirar la diferencia entre el primer equipo o el equipo que asciende y el último en la categoría B, y hablamos de 40, 45 puntos, entonces pues queda uno como, bueno, ¿y esta vaina qué? No tiene razón de ser. Entonces me parece que el tema es como por ahí, o lo otro. Si usted quiere ponerle interés a la categoría de ascenso, entonces modifique el esquema del ascenso, que entre otras me parece que es lo más mal diseñado del mundo. ¿Sí? Nunca he estado de acuerdo en la forma como se maneja el ascenso en Colombia. Me parece que eso debe ser derecho. Hágalo, quiere hacerlo atractivo, descienda 4 equipos de la A y ascienda 4 equipos, al mejor estilo de las ligas de España, Inglaterra, Alemania, Italia, y verá cómo se pone interesante el asunto y finalmente se vuelve algo atractivo para que la gente retorne a los estadios. Efectivamente. Un comentario que también elevamos, por supuesto, a la División Mayor de Fútbol Colombiano, y en parte también el asocio que deben tener con la de fútbol. Se necesita un fútbol competitivo en nuestro país. También la posibilidad, como lo menciona nuestro colega Juan David Rincón, de tener mayor cantidad de descensos, quizás mayor cantidad de ascensos para la segunda división, y por supuesto la inexorable C, porque de la C han venido equipos profesionales como el Deportivo Pasto, ya lo mencionábamos, creo que el Dimerco Popayán también estuvo por la primera C, el mismo Cooperamos Tolima, y muchos equipos profesionales que tuvieron su filial en esta división, que creo que duró hasta el año 2009. Pero bueno, Anwar, redondeando todo esto, por supuesto, y agradeciéndole un poco también su tiempo, porque nos extendimos
más de 20 minutos de lo pactado. ¿Cómo es el rendimiento, digamos, de este Cooperamos Tolima? Usted mencionaba nombres como Elson Becerra, Champeta Velázquez, que incluso entre los dos terminan haciendo 36 goles en el año 2000 en el Deportes Tolima. Y también, ¿qué otros jugadores tuvo el Cooperamos Tolima la posibilidad de manejar y de llevar, por supuesto, al Deportes Tolima? Porque ahí por encima le escuché 6 que estuvieron en algún momento, en alguna época en el Vinotinto de Oro. Correcto. Mire, ya tengo aquí las dos últimas planillas que les debo pues de lo de Cooperamos Tolima, de lo que tiene que ver con el año 99. Se los voy a leer y usted, conocedor del cuadro del a Vladimir Espinosa, Fabián Vanegas, Mauricio Llano, Daniel Barón, vuelve a aparecer, Javier Sarmiento, Johan Caicedo, Alder Cortés, Julián Espinosa, Hilberto Salazar, Hugo Cardoso y Julián Sandoval. Esa es como la nómina base que jugó en el año 99. Y en el año 2000, que fue de pronto la campaña más floja del equipo de Cooperamos Tolima, mire, jugó 20 partidos en el 2000, ganó 4, empató 4 y perdió 12 partidos. Uy. Marcó 13 goles, le marcaron 24 y solamente hizo 16 puntos. Eran jugadores como Mauricio Rivera, Edison Guzmán, Alexander Lugo, Alexander Lobo, Holman Rosas, Andrés Mesa, Marino Díaz, Omar Luis Valencia. Aquí aparece otro jugador de recorrido en el fútbol colombiano, de Puerto Tejada, acá en el departamento del Cauca, Gary Tobar, Julián Sandoval y Willington García. Ese fue el equipo del año 2000, dirigido por Jorge Luis Bernal. Fue el que terminó dirigiendo al equipo Cooperamos Tolima. Yo creo que los jugadores insignes, pues, que han estado tanto en la B como con el Tolima en el 94, en el Cooperamos, por nombrarte, yo creo que Evelio Becerra, gran jugador, muy buen jugador, lo recuerdo mucho. El señor Julio Javier Doldán, también baluarte importante en las campañas del cuadro tolimense, y la persona que está en contacto con nosotros hoy, como lo es Freddy El Chito Torres. Yo creo que son jugadores que les ha tocado las duras y las maduras, han estado en las buenas y han estado en las malas con el equipo tolimense, pero siempre sacando pues su casta y sacando adelante la raza. Dos de esos jugadores, Elson Evelio Becerra y por supuesto Iván La Champeta Velázquez, terminan siendo parte de ese equipo que logró el campeonato. ¿Por qué? Champeta Velázquez, con su venta al Atlético Nacional, y también Elson Becerra, con su venta al fútbol árabe, terminan dejándole el Deportes Tolima ese dinero con el cual contrataron a jugadores como Henry El Ferry Zambrano, el Cocho Patiño, la Chaza García, también Churta Hurtado, que lo recuerda también nuestro amigo Anuar Muñoz, y por supuesto a Rogerio Pereira, quien le había marcado hace 2 años la vida al Deportes Tolima, dejándolo fuera de una Copa Libertadores, y le termina dando esa primera estrella. Tocayo, de esos nombres que mencionaba Anuar, ¿cuáles recuerda que pasaron también por el Deportes Tolima? Pues hombre, mire, para mí hay un jugador que es José Gregorio Pimiento, el Cabezón. En alguna oportunidad con algunos colegas, y es más, hasta con el mismo profe Herman Torres, tuvimos la oportunidad de hablar de los eximios cabeceadores del fútbol profesional colombiano. Hay uno que usted lo conoce por el nombre, pero no porque lo viera jugar, Eduardo Emilio Vilarete. Para mí es el mejor de todos, y después de Eduardo Emilio Vilarete, el señor José Gregorio Pimiento. Tremendo cabeceador el hombre, era una cosa impresionante, y seguramente Carlos Gregorio Pimiento, no sé por qué dije José Gregorio Pimiento, Carlos Gregorio Pimiento. ¿Se acordó de otro jugador? Sí, señor. Eximio cabeceador, una cosa impresionante. Haga de cuenta como que estuviera dándole con un mazo. Era una vaina de locos, y en esa oportunidad que tuve de hablar con él hace unos años, le dije, venga,
Gregorio, venga, ¿usted cómo hacía para entrenar? Y me decía, no, yo todos los días me quedaba entrenando solamente cabezazos y por eso fue que adquirí esa fortaleza a la hora de definir por arriba. Para mí, después de Eduardo Emilio Vilarete, Carlos Gregorio Pimiento, el mejor cabeceador de fútbol que he visto. Pues obviamente colombiano, ¿no? Porque creo que por encima de Ricardo el Tigre Gareca, difícil. Y pues no sé qué opine Anuar al respecto. Bueno, de Gregorio Pimiento, si no estoy mal, Juan David creo que estuvo en una selección Colombia y ahí fue donde se dio a conocer muy poco, lo vi jugar, lo veo de los datos que tengo y aparece en varias nóminas. Entonces hace pues que sí sea un excelente jugador. Y bueno, y lo de Gareca, sí, americano y todo, pero de verdad que como un jugador que cabeceara de lo que yo he alcanzado a ver, porque pues de años atrás no tengo conocimiento, pero que recuerde Ricardo Alberto Gareca, de lo mejor que ha llegado aquí al fútbol colombiano. Estoy de acuerdo con usted, mi querido Juan David. Sí, señor, mientras ahí también aportamos el valor, por supuesto, que han tenido esos jugadores que han pasado por Cooperamos Tolima y por el Deportes Tolima. De Carlos Gregorio Pimiento, hay, digamos, una referencia también con Popayán. ¿Por qué? Porque Carlos Gregorio Pimiento es el jugador más importante que emergió de la antigua Ciudad Blanca de Colombia, Remoquete, que hoy tiene, por supuesto, Popayán, que era armero, el del departamento del Tolima, ya desaparecido por la... Lo de Carlos Gregorio Pimiento es que fue discípulo directo del señor Eduardo Emilio Vilarete, quien quería mencionar también es famoso por haberse sentado en el mítico estadio Maracaná con balón y todo. Ah, sí, señor. Bueno, compañeros, antes de finalizar, tocayo, también para agradecerle esta compañía de Anuar Muñoz. ¿Cómo lo pueden seguir a usted en redes sociales y qué avisos o qué saludos tenemos ya para finalizar esta transmisión? Bueno, no, primero que todo, gracias Juan David Alvis, gracias Juan David Rincón por la oportunidad, de verdad que esto es nuevo, lo de la tecnología para mí lo hablábamos hoy en la tarde, que me da vergüenza, pero bueno, aquí estamos. Dale las gracias pues por la oportunidad, porque son personas que lo siguen a uno y que de pronto hay credibilidad en lo que uno hace. Y no, agradecerle a usted que sigan en este proyecto, de verdad muy interesante, me ha parecido muy interesante. Mire que ya llevamos casi hora y media y no se ha sentido. Muchas gracias por estar acá. Y claro que sí, por el Twitter, mi Twitter es @Anuar_Munoz. Ese es mi Twitter, por ahí me pueden seguir. Y también desde hace 2-3 días estoy realizando un blog que hace mucho tiempo quería hacerlo, por allá había tenido uno, pero perdí la forma de ingresar, entonces lo dejé, pero en esta cuarentena retomé eso y lo empezamos se llama numerosyfutbol.blogspot.com para que lo sigan. Hay dos entradas por ahora, lo de los partidos de la primera B y un trabajo que realicé entre ayer y anoche, ayer en la tarde, en el día y en la noche. No sé, en algunos portales aparece que James Rodríguez ha hecho 8 goles acá en Colombia, pero estuve revisando en lo de la primera división y no marcó con Envigado. Él jugó con Envigado y solamente marcó un gol aquí en Colombia y fue en la primera B. Se lo anotó al Depor. Entonces, sobre eso y los 17 partidos que jugó James, tengo la nota ahí en el blog para que lo sigan y sobre todo lo que me interesa es los comentarios. Yo creo que los comentarios es lo que hace que uno como ser humano mejore. No, Juan David, saludos para usted, para su familia, igual Juan David Rincón, también para su familia y ojalá podamos en algún momento, ya sea en Ibagué o acá en Popayán, conocernos personalmente, agradecerles, estrecharles la mano, porque eso ha sido lo más difícil de esta pandemia, dejar de estrechar la mano con las personas.
Entonces, un abrazo, saludos muy especiales para todos, para el Chito Torres, para Julio Javier Doldán y para todo el sinnúmero de seguidores que tiene Planeta Vinotinto, que sé que están conectados con ustedes todas las noches. Un abrazo muy especial, mil gracias, Dios los bendiga por la oportunidad y aquí vamos a estar siempre atentos a los llamados que nos hagan. Claro. Pues, y un saludo muy especial, Juan David. Venga, les voy a presentar a alguien que es muy especial. Daniel Esteban Muñoz. Él es mi hijo y estamos aquí esperando a ver si le gustan también lo del fútbol, las estadísticas, porque pues para dejarle todas esas revistas de estadio y todos estos datos. Pues hombre, Anuar, pues primero que nada agradecerte este tiempo porque por supuesto sé que a veces, como muy bien nos lo decías, llevamos hora y media y uno no la siente y a veces uno sigue hablando y cuando se da cuenta lleva cualquier cantidad de tiempo. Simplemente decirte que un verdadero placer. Por supuesto que sigo tus comentarios, sigo tu información en tus redes sociales, muy acertada, y eso es lo importante. Aquí, usted lo decía ahora, tal vez en el fútbol uno no hace muchas cosas, lo que hace es amigos, y qué mejor. A mí me encanta hablar de fútbol, me encanta, y tal vez hay algo que a Juan se le olvidó hoy en la presentación, aquello de ¿cómo es que es? De corazón, ¿cómo es? Hincha escarlata de corazón pijado. Bueno, se me olvidó ya cómo es que es el tema. Sangre escarlata, corazón pijado, el caballero Rincón. Ah, exacto. El tema es que más allá de que usted sea o no sea afín con uno o con otro, simplemente cuando uno encuentra personas como usted con las que uno puede hablar de fútbol, puede contar historias, a mostrar que no solamente es el fútbol, porque hay una serie de sinnúmero de situaciones alrededor de lo que sucede en el mundo del fútbol, pues es supremamente importante. Seguramente en una oportunidad no muy lejana estaremos nuevamente en contacto, bien sea de manera virtual o por supuesto de manera presencial, porque pues como le decía, Popayán, a título personal le digo que me encanta una ciudad supremamente hermosa. La conocí antes del terremoto, después del terremoto y muchos años después ya digamos como se ha ido desarrollando y como está. La última vez que fui a Popayán, les puedo estar diciendo, fue hace tal vez 4 o 5 años y pues por supuesto para mí es una tierra preciosa. Creo que no hay como la Semana Santa de Popayán, así digan otras, pero la de Popayán es increíble. La cultura, bueno, las cosas que uno encuentra ya son espectaculares. Entonces simplemente muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. A la gente no se le olvide el tema de Loto Café Gourmet. Y pues por supuesto me pueden seguir en mis redes sociales como @jibagué. Don Juan David Alves, lo dejo para que despida. Sí, señor. Anuar, muchísimas gracias como siempre, mi hermano. Y como dice la canción del grupo Nietzsche, por allá muy cerca, Popayán sigue creciendo sin parar. Entonces, para que visiten Popayán, sí, señor, para que visiten Popayán, disfruten de una de las ciudades más hermosas de Colombia. Juan David Alves, el emperador de los datos y las estadísticas, a las 8:36 de la noche le dicen que le pueden seguir como @JuanDeAlvisB en Twitter, por supuesto, y como @JuanEmperador en Instagram. Recuerden que no tendremos programas durante el jueves y el Viernes Santo, obviamente en alusión a la Semana Santa, y sí tendremos un programa muy especial el día domingo a través de Instagram Live. Ya le explicaremos cómo es la dinámica. Gracias a Anuar Muñoz, gracias a Juan David el Caballero Rincón por acompañarnos el día de hoy y a todos ustedes, amigos de Planeta Vinotinto. Capítulo 14, del infierno al cielo, la historia del Deportes Tolima, la segunda edición y su conexión con el Cooperamos Tolima. 8:37 de la noche, nos despedimos. Chau, chau y buena suerte. Chao.